Muy bien, seguimos con más Hoy Nos Toca la Noche, haciéndole el aguante a Diana de Glaui, a quien el invierno tateó. Le deseamos una pronta recuperación. Y ahora, para el segundo bloque, tenemos invitado a Fausto Spotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, con quien vamos a estar dialogando un poquito de esta paz cambiaria que anunciábamos al inicio del programa, esta suerte de veranito financiero y cuánto va a durar, ¿no, Lau? Así es. Bueno, vamos a repasar un poquito algunos datos y para ya después escucharlo a Fausto. Ya van más de 2 meses. Todos sabíamos que el segundo trimestre iba a ser relativamente tranquilo en términos cambiarios porque es el trimestre en el que llegan los dólares de la soja que tienden a dar liquidez y aumentan la oferta. Pero bueno, ya estamos bastante bien entrados en el tercer trimestre y la paz cambiaria continúa. Lo cierto es que hoy el dólar minorista, el que podemos comprar nosotros en la City porteña, perforó los 43 pesos y ya cae 8,5% desde el máximo que tocó a fines de abril, que fue de casi 47 pesos. ¿Qué está pasando que el dólar está tan tranquilo? Los argentinos parecemos siempre preocupados, o porque sube demasiado o porque cae demasiado. Pero bueno, lo cierto es que si medimos el ritmo de avance del dólar versus el ritmo de avance de los precios, podemos notar, como vemos ahí claramente en las placas, que el dólar está muy rezagado. La inflación en estos primeros 6 meses le saca más de 10 puntos a la cotización de la divisa. Esto nos hace temer que pueda avecinarse un salto brusco, como ya lo hemos visto tantas veces. Y el otro dato es que el Banco Central está aprovechando para bajar la tasa, dada esta calma reinante. Hoy terminó en 59,1, ya bajó 15 puntos desde el máximo la tasa de referencia. De hecho, ya está muy cerquita de la tasa mínima. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de la tasa mínima? Sí, sí. Bueno, ya se está acercando a la tasa mínima. En la otra placa vamos a poder ver muy rápidamente, y ya para darle paso a Fausto, algunas proyecciones respecto de la economía. Qué llamativo, porque las dos principales encuestas que utiliza el mercado, que es el REM, el relevamiento de expectativas que elabora el Banco Central, y el informe Latin Focus, tienen proyecciones para los distintos indicadores que son casi, pero idénticas, copiadas. Y acá las tenemos: 40% de inflación punta a punta para este año, 27% para el que viene, una contracción de 1,4 para este año, pero una recuperación de 2,2 para el que viene, y un dólar que va a terminar más o menos a 50 pesos el 2019 y a unos 60, 61 el año que viene. Baratito. Mi pregunta, Fausto, es, porque todas estas proyecciones así tan prolijas, pareciera que todos saben lo que va a pasar. Sí. Por supuesto que son escenarios que tienen incorporados un montón de supuestos y después la realidad Claro. dirá. Ahora, si gana Alberto, ese dólar 50 de fines de 2019, ¿es el dólar Alberto o es el dólar Macri reelegido? No es. A ver, en general además está bueno para contar una cosa de cómo se hacen las proyecciones de los economistas. En general, cuando nos preguntan por las proyecciones, siempre usamos el escenario que uno cree más probable. Pero si vos ves un informe de proyecciones que, por ejemplo, recibe un cliente nuestro, no es así tan limpio. En general tiene varios escenarios, con probabilidades para cada escenario, muchas más variables, mucho más explicado, es otra cosa lo que se recibe. Lo que pasa es que generalmente en los medios, en el REM, en el consensus, se manda el escenario que uno cree más probable, ¿no? Este escenario que vos estás mostrando acá, que es el que yo considero también más probable, es un escenario que tiene para nosotros una probabilidad del 60%. Eso significa que tenemos 40% de probabilidad de otros escenarios. No es tan alta, ¿o me equivoco? No es tan alta. No es tan alta. Y si vos ves, por ejemplo, UBS, el banco suizo, sacó hace poquito un informe que le aplicaba a este escenario 65%. O sea que estamos todos ahí. Pero el 40 es, perdón, No el sé. 40 ¿cuánto es el dólar? El 40 está mucho más alto el dólar. O sea, el 40, este es el escenario con reelección de Macri. Sí, exactamente. ¿Y el escenario del dólar Alberto cuánto da? No, te da mucho más alto y además... Ni lo querés decir. No, es que no me acuerdo bien cuando estaba dando, pero estaba dando más casi 60, te diría, para fin de año. Para fin de este Ahora, año. cuando uno ve, los que no somos economistas, tendemos a preguntarnos
¿Por qué el dólar siempre queda rezagado? ¿Por qué cuando se estabiliza, vienen y te dicen, mira, vos estabas nervioso porque el dólar subía, ahora tenés que estar nervioso porque está tranquilo, porque tienen que volver a subir? Sí. ¿Por qué siempre el dólar tiene que subir en Argentina? A ver, en realidad uno lo que espera es que el dólar siga más o menos en la inflación, ¿no? En principio. A ver. Pero no es un círculo vicioso, el dólar sube, arrastra la inflación. No, a ver, porque vamos a decirlo de esta manera. Lo que tenemos es, el dólar es un producto como cualquier otro, como el teléfono, como el pan, como la leche, como cualquier otro bien. O sea que si no hubiera una demanda o una oferta específica adicional del dólar, el dólar debería seguir a la inflación. Y lo posible la inflación en cero, si fuéramos serios en todo, ¿no? Lo que pasa es que Argentina es un país que, en principio, como ha tenido una historia inflacionaria muy alta, mantiene muchos ahorros en dólares. Además, por otra parte, el Estado argentino es un Estado que se ha endeudado muchísimo en dólares y el flujo de dólares financieros es muy grande y con un mercado financiero local muy pequeño. Con lo cual, los movimientos financieros internacionales hacia Argentina lo que te hacen es te bambolean mucho el mercado financiero local, ¿no? Porque básicamente, vos fíjate esto, cada vez que sacás el cepo, cada vez que vos ves que hay 20.000 millones de dólares de argentinos que ahorran en dólares, ¿está? Entonces, ya te das cuenta que ahí tenés 20.000 millones de dólares que todos los años están, o 20.000 millones de dólares que la gente está buscando para ahorrar. Entonces, necesitas 20.000 millones de dólares. ¿De dónde los sacás? ¿Del superávit comercial o de la entrada de capitales? Y en gran parte de la entrada de capitales va a financiar el déficit fiscal. Eso hace que el mercado financiero argentino esté muy a la deriva dependiendo de lo que pasa con los mercados internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el déficit fiscal aumenta, el gobierno sale a buscar más deuda, entran más dólares, el dólar se aprecia. El mercado internacional se asusta, saca los dólares, el dólar sube. Y por eso es tan volátil el mercado cambiario. A ver, eso es un problema estructural, no lo vas a resolver de un día para el otro. La mejor forma de resolverlo es eliminando la inflación y que la volatilidad sea mucho más chiquita. Porque si la inflación es 40% y no hubiera ningún efecto que te hiciera subir el dólar o bajar el dólar más que allá de la inflación, entonces vos tendrías un dólar subiendo el 40%. Ahora, te entra, no sé, una salida de capitales, por ejemplo, tenés una salida de capitales y el dólar empieza a subir, en vez de subir 40, sube 60. Es un bombazo. O al revés. Los números son muy grandes en este tipo de escenarios. Bueno, ahora, con el dólar así, con todo lo que contaba Laura, hay como una suerte de veranito que se está viviendo, por lo menos el gobierno lo vive así, está más optimista, hay como una inyección al consumo, mejoraron las ventas de auto con el plan junio 0 kilómetro que se extendió a julio. ¿Es genuino esta mejora? ¿Es genuina o es ficticia y en algún momento se va a terminar? No, tiene los condimentos las dos cosas. A ver, ¿por qué digo tiene dos condimentos? Por un lado tenés lo que decía Laura, tenés la entrada del agro, los dólares del agro, eso se acaban, en algún momento se acaban. Tenés la venta de dólares del Tesoro, de 60 millones de dólares todos los días, que también hasta fin de año van a seguir, pero está presionando el dólar hacia la baja. Esa parte es media ficticia, te diría, ¿no? Pero después también tenés un cambio muy importante en los mercados financieros internacionales, que lo que está llevando es que ingresen fondos hacia los países emergentes. Entonces, ¿y la razón cuál es? La razón básicamente es que cada vez se prevé más que Estados Unidos podría entrar en recesión y también las economías desarrolladas podrían entrar en recesión. Si vos ves los indicadores de expectativas de los empresarios, hoy en todos los países están en negativo, excepto Estados Unidos, pero cayendo rápidamente. Y como consecuencia el mercado dice, bueno, si las economías desarrolladas van a entrar en recesión, va a haber baja de tasa de interés. La Reserva Federal va a bajar la tasa de interés, el Banco Central Europeo va a bajar la tasa de interés. Y eso nos conviene. Sí, pero si ellos van a bajar la tasa de interés, el mercado ya opera sobre las tasas de interés más largas, que no están definidas por el Banco Central, y empiezan a bajar las tasas de interés. Hoy Alemania a 10 años te paga tasa negativa. Sí. ¿Tá? Entonces, vos sos un inversor global y estás invertido en bonos alemanes, bonos americanos, el bono alemán te rinde negativo, el bono americano te rinde cada vez menos y empezás a mirar afuera a ver si Brasil, en Bolsonaro, me gustó lo de Bolsonaro, qué lindo, vamos a ver si le ponemos una fichita a Bolsonaro. Ves con buenos ojos empezás a mirar cosas claras. Sí. Mirá Macri, por ahí ganan las elecciones, ponele una fichita. Entonces empezás a ponerle fichitas a cosas que antes no te interesaban. ¿Y por qué? Y porque ahora no estás ganando plata. Sí. Vos pensás que un señor de Wall Street básicamente lo que se dedica es a vender bonos, ¿tá? A un granjero americano, un abogado americano, un ingeniero americano. Entonces, ¿cómo hace primero el granjero le pide un rendimiento? No, yo quiero tener 5% para la jubilación. Bueno,
5% te lo puedo lograr con cierto riesgo si Estados Unidos tiene una tasa de interés del 1. Si tiene el 5, bueno, te dejo la plata de Estados Unidos, pero si tiene del 1 Estados Unidos, tengo que venderte Brasil, Argentina, tengo que ir a decir, mira, en Brasil Claro. están haciendo reformas. Pero un país no puede depender de eso, de ese tipo de inversores que llegan y se van. Bueno, Argentina depende mucho. Cuando les conviene A ver, tiene que venir inversión real. Lo que pasa es que primero es esa inversión. Esa es la inversión que llega primero que nada, por un lado. Segundo, si vos tuvieras un mercado financiero propio, el impacto de eso sería muy chico. Porque el riesgo país argentino subió 300 basis points desde la salida de capital del año pasado y el de Brasil subió 50. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Brasil tiene un mercado financiero que es equivalente a 5 veces el argentino en términos relativos. O sea, el crédito al sector privado en Brasil es 62% del PBI. El crédito privado al sector privado en Argentina es del 14% del PBI. En Chile del 102% del PBI, en Argentina del 14%. Entonces te entran 2 pesos y te sacuden de lo lindo. ¿Por qué? Porque no tenés sistema financiero propio. Y Argentina depende de eso, ¿por qué? Porque decíamos antes, ahorrás en dólares. Nuestro ahorro, el argentino no es que pone la plata en el sistema bancario y por lo tanto el sistema bancario es grande. No confiamos en nuestra moneda No confiamos en nuestra moneda. Entonces ahí Fausto, tienes un problema estructural mucho más difícil de Esto resolver. que vos nos describís tan claramente, bueno, hay un contexto internacional que nos es favorable, por suerte. Ahora, a fin de julio, la Fed probablemente baje las tasas, en fin. Ahora, internamente, yo me pregunto, ¿qué puede asustar al argentino? Porque, ¿qué pasa? La tasa en pesos está bajando rápido. Sí. Y hay mucha gente haciendo plazo fijo, porque los plazos fijos te están dando tasas reales positivas, Sí. ¿no? Arriba del Muy 50%. Ahora, ¿cuánto puede durar eso? Porque el día que eso se dé vuelta, se van al dólar. Bueno, es cierto. A ver, hay 2 cosas que se pueden dar vuelta. Hoy, yo lo que veo en general es que la demanda de dólares para ahorro en Argentina es bastante estable. Es estable en general. Lo que a vos te interesa es aquellos que entran y aprovechan la tasa y después salen. Ese es el punto. Me parece a mí que si la Argentina logra bajar la inflación, curvar un poquito la inflación hacia abajo, por ahí se puede sostener esas tasas, ¿no? Porque en realidad, si baja la inflación, en realidad lo que te pasa es que 50% sigue siendo tan alta como antes era 60%, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, la tasa tiene que bajar un poquito. Esta tasa no es normal. Tasas de interés reales del orden del 15-20% no son normales. Ahí hay un punto importante adicional y es que se recomponga un poquito la demanda de dinero, ¿no? Pero eso vamos a ver. Yo creo que eso solamente se va a lograr con una baja en la inflación muy importante. Argentina tuvo 2 shocks importantísimos en las últimas décadas que golpeó muchísimo la demanda de pesos. El primero fue el cepo. El cepo destruyó la demanda de pesos porque básicamente te dijeron, tenés pesos porque sí. Bueno, cuando te obligan a tener pesos, en cuanto te liberan, salir los pesos. Y ahora la segunda fue la devaluación del año pasado. Las 2 cosas golpearon muchísimo la demanda de pesos. Y hoy los argentinos tenemos una cantidad de pesos muy, muy bajas. La demanda de pesos es muy, muy baja. Y es tan baja que la única época en la historia donde tuvimos menos pesos que esto fue después de la hiperinflación. Claro, o sea, fue todo absorbido por el Banco Central. Claro, a ver, la hiperinflación, vamos a explicar, la hiperinflación es un punto donde la demanda de dinero tiende a cero. O sea, por eso los precios se disparan, porque no hay nadie que demande pesos en ese momento. O australes era la época. Bueno, hoy la cantidad de pesos que demandás es muy, muy baja. Y eso es porque los argentinos lo que están diciendo es yo al peso no le creo nada, entonces no quiero tener pesos. Y hasta hace poco, incluso hasta las empresas mismas no estaban teniendo pesos. Por eso tengo que ofrecer esas tasas tan altas para que alguien ahorre en pesos. Porque le tenés muy, muy poca confianza al peso, ¿no? Y ese es un punto importante. Si se recuperase un poco la demanda de pesos, creo que debería ser natural que se recupere porque está muy, muy baja. Entonces, muchas cosas funcionarían un poquito mejor. Pero para eso, la inflación tiene que bajar. Bueno, Fausto, te agradecemos muchísimo la presencia esta noche. Fausto Spotorno, economista, director de la consultora económica